Bien, sobre semiología esofágica. Si hay algún problema con las imágenes, me avisan. ¿Se puede Está bien, ver doctora. bien? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Ok. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es semiología esofágica y para eso vamos a recordar un poco de lo que es la anatomía. Recordemos nosotros que el esófago pues es un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo que está en la cavidad torácica. Vamos a comenzar este esófago en el esfínter esofágico superior y termina en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Tiene más o menos 25 centímetros y 2 centímetros de diámetro y posee las porciones cervical, torácica y abdominal. Como vemos en esta imagen, ¿no? La porción cervical, en claro, la torácica y la abdominal, que es la más corta. Esto es importante recordar esta imagen para ver también las estructuras con las cuales se relaciona. Y acá lo vemos mejor, ¿no? En la vista anterior, cómo se va a relacionar también con el arco aórtico, con el bronquio izquierdo. Y en la parte, la vista lateral, también tenemos ya una imagen. Y al final va a terminar atravesando el músculo diafragma en la parte abdominal, como les mencionaba, que es más corta. Y si lo vemos desde el punto de vista posterior, pues hacia adelante va a asociarse con la tiroides, también la tráquea, el bronco derecho. Y los límites anatómicos que tenemos es en la parte superior con el cricoides a nivel de C6 y en la parte inferior con el cardias a nivel de T11. Vamos a ver estrechamientos anatómicos que permite evidenciar presencia de lo que es la unión faringoesofágica a nivel del 6-6 o el estrechamiento aórtico a nivel de T4 y eso se relaciona con la huella del callado aórtico en la pared lateral izquierda del esófago. Tenemos también el estrechamiento bronquial a nivel de T6, ¿no? Y se determina por la huella del bronquio principal izquierdo, como veíamos en la imagen anterior, y el estrechamiento diafragmático a nivel de T10. Endoscópicamente, la unión faringoesofágica está a 15 centímetros de la arcada dentaria. El estrechamiento aórtico a 25, el estrechamiento diafragmático a 35 y el cardias a 40 centímetros. Esto es importante recordar sobre todo más adelante cuando se necesite hacer un procedimiento específico en alguna de las patologías esofágicas. Entonces ya mencionábamos nosotros cómo se relaciona anatómicamente el esófago. Histológicamente, pues, consta de la mucosa, su mucosa muscular es propia y la adventicia. Y recordemos que la pared esofágica, a diferencia del resto del tracto gastrointestinal, va a carecer de serosa. Y esto explica por qué hay dificultad en las anastomosis quirúrgicas a ese nivel. Y también por qué es más fácil que se diseminen los tumores esofágicos y puede haber complicaciones frente a algún procedimiento como es la perforación. La mucosa va a estar constituida por el epitelio escamoso estratificado no queratinizado que descansa sobre una membrana basal que la separa de la lámina propia conectiva que es rica en células linfoides. Vamos a ver una zona basal con células de forma cilíndrica, núcleo oscuro. Son 2 o 3 capas de células con gran capacidad reproductiva y de las que se va generando las células que constituirán las capas más superficiales. Las capas medias y más superficiales están las células que se van aplanando y disminuyendo el tamaño de su núcleo.
y la lámina propia que protruye en forma de pliegues en el borde inferior del epitelio, dando lugar a las papilas dérmicas, ¿no? Cuya altura es inferior a los 2/3 del total del grosor del epitelio. Esta mucosa esofágica, si lo vemos nosotros macroscópicamente, lo normal es verlo como un color blanco mate. El límite entre la mucosa esofágica y gástrica puede ser localizada por lo que se llama la línea Z, que es una línea festoneada que tiene un cambio de coloración. En la capa submucosa, tanto como la mucosa, se ven pues constituidos como arrugas que se observan en la superficie interna del esófago, y esto va a estar formado por tejido conectivo laxo, con fascículos de tejido conjuntivo entrelazados de modo diverso. Acá en esta zona es muy rica en vasos sanguíneos, en fibras nerviosas, glándulas tubulares mucosas, sobre todo en el tercio inferior. Y si hablamos de la túnica muscular, tiene la peculiaridad de que está constituida de dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por musculatura tanto estriada como lisa, y entre ambas capas se sitúa el plexo mientérico de Auerbach. En general, los 2 a 6 centímetros primeros del esófago son exclusivamente de musculatura estriada, y a medida que se avanza en sentido caudal hay una transición gradual a musculatura lisa, y en los 2/3 inferiores del esófago la túnica muscular está constituida exclusivamente por músculo liso. ¿Y qué hay de la irrigación? ¿No? El esófago cervical recibe sangre de las arterias tiroideas superiores, en menor medida de las tiroideas inferiores. En el esófago torácico va a depender de las ramas de la arteria traqueobronquial, ramas directas de la aorta, aunque en realidad van a formar como una extensa red de pequeños vasos en el mediastino antes de llegar al esófago, y penetran como vasos de pequeño calibre en la muscular y en la submucosa. La unión gastroesofágica se nutre de ramas de la arteria gástrica izquierda en las caras anterior y lateral derecha, y la cara posterior va a estar irrigada por las ramas de la arteria esplénica. En el drenaje venoso también va a tener dos redes venosas, una intramucosa, otra submucosa, con amplias interconexiones entre sí. Ramas perforantes atraviesan la túnica muscular y desemboca en una amplia red periesofágica en 3 porciones. El tercio superior en la vena cava superior, el tercio medio en los ácigos y el tercio inferior en la vena porta a través de las venas gástricas. Y si hablamos también del drenaje linfático, este va a estar formado por una amplia red periesofágica. Tiene dos redes linfáticas de gran riqueza, una mucosa y otra muscular. Y estos vasos linfáticos que crecen de ambas zonas van a la superficie libre del esófago, y de ahí siguen caminos distintos según la zona esofágica. El tercio superior del esófago lo drena en los ganglios cervicales, tanto en las cadenas recurrentes como en las que se encuentran esternocleidomastoideo, y en la porción intratorácica en los ganglios periesofágicos que forman parte de los ganglios mediastínicos posteriores, y va a estar mayormente colocado en la parte anterior del esófago, y vamos a tener una rica red periesofágica que explica por qué los tumores esofágicos en el momento del diagnóstico es que ya está muy diseminada este cáncer esofágico. En la porción intraabdominal desemboca en los ganglios gástricos posteriores próximos al cardio. ¿Qué hay de la inervación? ¿No? Eso es por el plexo esofágico, los troncos vagales, el tronco simpático torácico, nervios esplánicos mayores, plexos periarteriales, el plexo mientérico de Auerbach,
que está entre las capas musculares y el plexo submucoso de Meissner, entre la muscular de la mucosa y la circular. Fisiológicamente, ¿qué es lo que nos va a indicar esta patología, ¿no? Tiene que ver mucho con la deglución, que es una función motriz. Tenemos nosotros la fase voluntaria de la deglución cuando pasan los alimentos de la boca a la faringe. Tenemos una fase faríngea de la deglución que está estimulada del bolo alimenticio sobre las áreas epiteliales receptoras de la deglución, el tronco encéfalo. Para eso se va a producir la elevación del paladar blando, la aproximación de pliegues palatofaringios, la aproximación de epiglotis para proteger la faringe, la relajación del esfínter esofágico superior y luego viene pues la fase esofágica de la deglución. En esta imagen vemos pues cómo ese bolo alimentario va a pasar desde que pasa por nuestra boca y va a ir ingresando hasta llegar pues al esófago, ¿no? Recordémonos nosotros que en la fase preparatoria bucal es voluntaria y en la faringea y esofágica es involuntaria. En el esfínter esofágico superior, este se encuentra después de los senos piriformes, es una zona de alta presión entre la faringe y el esófago que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo de material gástrico a la faringe. Se caracteriza por tener una longitud de unos 2 a 4 centímetros. Va a estar constituido por músculo estriado, ¿no?, que está formado por el constrictor inferior de la faringe a través de su fascículo tirofaringio y especialmente por el fascículo más inferior llamado el cricofaringio. Tenemos allí una fase de reposo en donde el esfínter esofágico superior va a estar contraído, cerrado, tiene presiones altas y en ese nivel las presiones son 3 veces más elevadas en el sentido antero-posterior que en el lateral. Ya en la fase deglutoria, la proyección del bolo alimenticio desencadena el reflejo deglutorio y se produce la contracción en la musculatura faríngea, aumento de la presión en la zona, cese de la respiración con cierre de la vía respiratoria superior, nasofaringe y laringe, y la relajación del esfínter esofágico superior, igualando así su presión a la faringe y permitiendo el paso del bolo alimentario hacia el esófago. Cuando ya esto llega al cuerpo esofágico, que está a nivel del mediastino posterior, vemos que se caracteriza porque tiene una importante capa muscular formada en su parte externa por fibras que se disponen de manera longitudinal y una capa interna circular, ¿no? Además, se compone de musculatura estriada en el tercio proximal y lisa en los 2 tercios distales. La capa muscular longitudinal responde a los estímulos deglutorios contrayéndose, lo que conlleva un acortamiento del esófago, mientras que la capa circular tiene 2 tipos de respuesta. Una que es la respuesta en O, que es una estimulación de baja frecuencia mediada por la acetilcolina, y la otra como respuesta en off, más rápida y mediada por la despolarización muscular. También vamos a tener la peristalsis primaria. Tras la deglución, la contracción por relajación del esfínter esofágico superior va a desencadenar una onda peristáltica que recorre el esófago en 5 a 6 segundos. Las fibras musculares circulares que están situadas por encima del bolo alimenticio se contraen, mientras que las que están por debajo se relajan. Simultáneamente, la capa muscular longitudinal se contrae acortando el trayecto esofágico y esto ocasiona el transporte del bolo alimenticio. Hay una peristalsis secundaria también que va a desencadenarse por la distensión esofágica
y se diferencia de la primaria porque no se producen eventos motores a nivel del esfínter esofágico superior. Estas ondas peristálticas secundarias son importantes en el transporte del alimento retenido o residual. Las ondas terciarias son ondas no peristálticas. La presión se eleva simultáneamente en todos los transductores del cuerpo esofágico. Son ondas no propulsivas, anómalas, que aumentan en frecuencia con la edad. A veces pueden presentar los pacientes dolor, ¿no? Y así lo refieren, pero no son necesariamente patológicas. En general, todas las degluciones desencadenan una onda peristáltica, pero si se realizan varias degluciones seguidas, no se genera hasta la última de las mismas, ya que cada una inhibe la actividad de la anterior. Este fenómeno es conocido como inhibición deglutoria. Por eso siempre es recomendable que cuando se ingiere los alimentos, comer despacio, masticar bien para tener una mejor deglución, ¿no? Y terminamos en el esfínter esofágico inferior. Este tiene dos funciones: relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico al esófago en el periodo postdeglutorio. Esto es porque posee pues una porción inferior intraabdominal y una superior torácica. Su comportamiento con los movimientos respiratorios es dispar. Se producen incrementos pasivos de presión en la inspiración en la porción abdominal y disminuye la presión en la porción intratorácica. Tras la deglución se va a producir una relajación del esfínter esofágico inferior, cayendo la presión hasta niveles similares de la del fondo gástrico, lo que permite el paso del bolo alimenticio al esófago. Dicha relajación dura entre 5 y 10 segundos y se sigue de una fuerte contracción que impide el reflujo del bolo alimenticio. La actividad funcional a ese nivel del esfínter esofágico inferior va a estar regulada por diversos factores. Unos miogénicos, en donde interviene en el mantenimiento del tono basal del esfínter, son calcio dependientes, neurogénicos y hormonales también, que son muy variados, actúan incrementando el tono, como la gastrina. Hay otros que disminuyen este proceso, y el mantenimiento de un tono correcto en el esfínter esofágico inferior es el principal factor para el mantenimiento de la continencia gástrica, pero no es el único, ¿no? Por ello, un desplazamiento esofágico, como ocurre en las hernias del hiato, desencadena cambio en el mantenimiento del tono del esfínter esofágico inferior. Esto se ve en pacientes que tienen las hernias hiatales y que al no tener una buena relajación en ese esfínter, se va a producir lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si hablamos de la función secretora del esófago, primordialmente de naturaleza mucosa y proporciona lubricación para la deglución. Hay alteración en esto, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, donde hay una hiposecreción salival. Esta está dada por glándulas mucosas simples y compuestas, evitando la escoriación de la mucosa por los alimentos que ingresan. Produce protección antirreflujo gástrico. Cuando nosotros vamos a hacer el interrogatorio de una enfermedad esofágica, tenemos que indagar cuáles serían las primeras síntomas, o cómo definiríamos los síntomas que nos perdón, que nos refieren los pacientes, ¿no? Puede presentarse disfagia, odinofagia, pirosis, regurgitación y vómito. Un poquito de agua, por favor. Si hablamos de disfagia,
se refiere a la deglución difícil con sensación de detención retroesternal del bolo alimenticio, y tenemos el funcional espasmódico y el orgánico. En el funcional espasmódico es de inicio brusco, variable en intensidad, cede con antiespasmódicos y sedantes. Y la orgánica va haciéndose progresiva, primero a sólidos, luego a líquidos, es fija, permanente y no cede farmacológicamente. ¿En qué casos podemos encontrar estas disfagias orgánicas? Cuando hay acalasia, cuando hay, gracias, cuando hay un pólipos, un cáncer de esófago, en el cual no pueda pasar en los alimentos adecuadamente. Cuando hablamos de odinofagia, es el dolor que refiere el paciente al pasar los alimentos. Este puede ser fijo, retroesternal, difuso o al deglutir. Puede ser referido a cuello, a mandíbula, a oído o hasta el brazo izquierdo. La regurgitación es el retorno de alimentos a la boca sin esfuerzo de vómito, y el vómito es consecuente a una incapacidad del bolo alimentario y su camino al estómago por alguna obstrucción mecánica o paresia, ¿no? Viene referida de un esfuerzo para eliminar ese contenido alimentario del estómago. También el paciente nos puede referir pirosis. Es una sensación de ardor retroesternal que aparece como consecuencia de reflujo de contenido gástrico o esófago, y es el síntoma principal de lo que conocemos como enfermedad de reflujo gastroesofágica. Un poquito para ver cómo nos podemos ayudar, apoyar con estos, cómo nos podemos apoyar para llegar a un buen diagnóstico con estos síntomas que nos presenta. Es una radiografía de esófago varitada o un esofagograma, ¿no? Es muy útil cuando no se puede realizar una endoscopía y nos permite también observar el tránsito del bolo alimenticio desde la faringe al estómago, pudiendo ver aspectos de la motilidad, comportamiento de las ondas peristálticas del esfínter esofágico superior e inferior. El reflujo se muestra mediante una inspiración profunda y sostenida. Entonces también esa radiografía de esófago me va a permitir, varitada, ver si es que en algún momento tengo la sintomatología de disfagia. En la primera de la izquierda es normal, en el centro vemos una alteración que puede ser un cáncer o puede ser por depresión de alguna tumoración, y en el lado derecho tenemos nosotros el famoso pico de ave, punta de lápiz, un esófago dilatado y un desfiladero hacia el estómago que se llama, que puede ser por la acalasia. Definitivamente la endoscopía digestiva alta es el gol estándar para nos permite visualizar el esófago, no solamente con fines diagnósticos, sino para localizar dónde está la lesión y para ser terapéutica en el caso necesario, como dilataciones, como ligaduras en casos de hemorragias, ¿no? Por varices, también para toma de muestras, para retiro de cuerpos extraños. En la se encuentra generalmente como cuerpos extraños, monedas, chapas de cerveza, se ha encontrado también alfileres, este, mm, hasta las prótesis dentales que no son fijas. A veces se ha visto que han quedado atrapadas en el esófago, espina de pescado, hueso de pollo, carne, carne que se queda, es muy dura, no lo masticaron bien, quedó ahí atracado, por decir así,
en el esófago, ¿no? Es obstruyendo la luz. Entonces, esta endoscopía siempre se realiza con una sedación para que el paciente pueda colaborar en el examen. Lesiones así como un cáncer de esófago podemos encontrar. Acá vemos nosotros el famoso esófago de Barrett, ¿no? La mucosa normal, donde está refiriendo la flechita, y la mucosa ya con alteraciones como en lengüetas, el esófago de Barrett. La manometría esofágica también es de utilidad cuando queremos ver trastornos motores esofágicos y también en casos, por ejemplo, de que tengamos dudas diagnósticas, en casos de acalasia, esclerodermias, hernias hiatales. Y ahora las manometrías ya son más sencillas, son más prácticas, anteriormente eran más complejas. También la pHimetría, que nos sirve para cuantificar el ácido que existe en el esófago, para estudios de enfermedad de reflujo en aquellos pacientes que tenemos dudas que sea enfermedad de reflujo o no, no son de gran ayuda, ¿no? Y se pone con una sondita muy fina por la nariz hasta la parte baja del esófago, se deja 24 horas y esa sondita va a registrar los episodios de reflujo ácido en el interior del esófago y va a un registrador que el paciente tiene ajustado, ¿no? Es casi como un tipo Holter, ¿no? que es de ayuda para nuestros diagnósticos diferenciales. Bien, eso es lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta. No, pero todo está claro. Ok, muy bien. Entonces, me despido, que tengan una buena noche. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, me pueden enviar un WhatsApp. Buenas noches con todos. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Buenas Buenas noches, doctor. Gracias.